Iniciamos, pues, el mensaje de los profetas. No sé cuántos de nosotros sepamos algo acerca de la historia de los profetas o de la historia del pueblo de Dios y de cómo Dios en el Antiguo Testamento trataba con la humanidad. Vamos a hablar un poquito acerca de esto en esta noche, acerca del mensaje de los profetas. En el Antiguo Testamento estaba el pueblo de Dios, que no era la iglesia, porque no existía la iglesia. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento era el pueblo de Israel. Y si recordamos o sabemos algo ahí, podemos recordar que la humanidad cayó en pecado y hubo mucha maldad, y después Dios escogió a un hombre, escogió a Abraham. Y de Abraham, a él le dijo, ¿sabes qué, Abraham? De ti voy a hacer una nación. Pero curiosamente Abraham no tenía hijos y tenía 75 años de edad más o menos, no tenía hijos. Y Dios le dice, vas a tener un hijo y voy a hacer de ti una gran nación. Y de ahí nace Isaac, que es el hijo de la promesa, y de ahí sale entonces ya la nación de Israel. Después de Isaac, Jacob fue el patriarca y de ahí nacieron pues todas las tribus, ¿no? Y lo que sucedió después, gracias, vamos a ver si funciona esto. Sí, ahí está, gracias. Lo que sucedió después entonces de las tribus fue que el pueblo dijo, queremos un rey, como las otras naciones, decían, queremos un rey, un rey, un rey. Ellos no tenían un rey, Dios estaba gobernando con ellos por medio de los jueces, esa era la idea de Dios. Pero quisieron un rey y Dios entonces dijo, bueno, dales un rey. Y el pueblo escogió a Saúl, pues ya viene Saúl, pone su reino, hace las cosas mal delante de Dios y Dios levanta a otro que se llamó David. Y ese fue el rey David, el rey de los mejores que tuvo el pueblo, donde el reino se extendió, un rey que representaba a Jesucristo. Y este rey hizo las cosas mal también en su vida y se metió con una mujer que no era su esposa y después hizo ahí algunas cosas. Y de ahí nació Salomón, que también fue un rey más o menos bueno, pero al final de su vida, él hizo lo malo, pecó delante de Dios y se fue tras la idolatría porque muchas mujeres desviaron su corazón. Y entonces Dios lo que hizo fue, ¿sabes qué, Salomón? Voy a dividir el reino. Y dividió el reino. Una parte te la voy a dejar a tus hijos, que fue la tribu del sur, empezando por Roboam, su hijo, y la tribu del norte, todas las 10 tribus del norte, el gran reino más grande, ese ya está ahora sí que fuera de los planes de Dios en ese tiempo. Y se dividió el reino. Y en el reino del norte todos hicieron lo malo y en el reino del sur algunos eran buenos y algunos eran malos. Ahora, esto era solamente un inicio de esto. El pueblo escogido era el pueblo de Dios para hacer luz y bendición a las demás naciones. El pueblo donde vendría el Señor Jesucristo. Ahora, en este pueblo vemos reyes, sacerdotes y profetas. Eso es lo que vemos nosotros en el Antiguo Testamento, los reyes, sacerdotes y profetas. Esos eran los líderes. Los reyes, ¿quiénes eran los reyes? Eran personas que gobernaban el pueblo. Ellos eran los gobernantes, dirigían al pueblo y tomaban decisiones muy importantes. Si el rey obedecía a Dios, ¿qué sucedía con la nación? Obedecía a Dios. Si el rey desobedecía a Dios, ¿qué sucedía con la nación? Desobedecía a Dios también. Y así era el asunto. La gente no tenía decisiones tan individuales, siempre dependían de los demás. Si los demás obedecían, si el rey obedecía, toda la comunidad iba. Si el rey desobedecía, toda la comunidad, todo el país se iba tras la idolatría. Eran los reyes. Estaban también, y ya, los sacerdotes. ¿Qué hacían los sacerdotes? Intercedían por el pueblo. Es decir, hacían sacrificios y representaban al pueblo delante de Dios. Eso hacían los sacerdotes. Ahora pensemos un poquito en esto, en la labor de los sacerdotes. Su labor era interceder por el pueblo. Cuando las personas querían orar, la forma en la que lo correcto era que ellos fueran delante del sacerdote, compraran lo que tenían que comprar. En este caso ellos tenían que comprar unos animales para hacer las ofrendas y ellos no podían matar los animales. Solamente lo tenía que hacer ¿quién? Los sacerdotes. Ellos hacían sacrificios y ellos representaban al pueblo delante de Dios. Eso era lo que hacían entonces los sacerdotes. Representaban al pueblo delante de Dios.
Esa era la labor sacerdotal. Páusale, por favor, ahí, en la grabación. Seguimos. Los sacerdotes entonces representaban al pueblo delante de Dios. Estos sacerdotes se ponían delante del pueblo y oraban a Dios. Eran los representantes del pueblo delante de Dios. Y cuando vemos en el Antiguo Testamento que la gente tenía que ir con un sacerdote para que el sacerdote hiciera el sacrificio, y entonces ya entendemos por qué nosotros ya no necesitamos un sacerdote, porque nuestro sacerdote es Jesucristo. Y Él es el que hizo el sacrificio perfecto, y ya no necesitamos ir con una persona más, solamente con Él, porque Hebreos dice que Él es el sumo sacerdote para siempre. Los profetas, ¿qué hacían los profetas? Ellos recibían el mensaje, algunas veces por revelación, por sueño, por visiones, de diferentes maneras, recibían el mensaje de Dios y lo entregaban al pueblo. No eran los intérpretes del mensaje, solamente recibían el mensaje y lo daban. Eso era toda su labor. Y por esa causa muchos profetas fueron asesinados, fueron apedreados, fueron encarcelados, como Jeremías, él estuvo encarcelado ahí. Y también lo echaron en una cisterna, pero pues Jeremías también sufrió mucho, al igual que Isaías y muchos profetas. Y ellos, aquí está un poquito al revés el asunto, representaban a Dios delante del pueblo. O sea, cuando la gente escuchaba un mensaje de parte de un profeta, tenían que entender que el mensaje era como si Dios mismo lo estuviera diciendo. Eso era la labor del profeta, dar un mensaje. Ahora, la mayoría de las veces era un mensaje actual y no siempre era un mensaje futuro, porque a veces pensamos que los mensajes eran solamente futuros y cuando hablamos de un profeta pensamos, me va a decir qué va a pasar en el futuro. Bueno, no era así la mayoría de las veces. La mayoría de las veces era un mensaje para ese día y para ese momento. Y el principal mensaje de los profetas era llamar al pueblo de Dios, y ahí lo ponemos, al arrepentimiento. Ese era el mensaje principal, llamar al pueblo de Dios al arrepentimiento. Actualmente muchas personas que se dicen que son profetas ya no hacen eso, ya dicen, bueno, yo soy profeta y te voy a profetizar abundancia y bendición y prosperidad y que te va a ir bien en tu casa y que todo lo que emprendas va a ser bueno. Bueno, en la Biblia no eran así los profetas. Siempre hablaban, y vamos a leer algunas porciones hoy, la siguiente semana otras, cómo los profetas hablaban muy diferente a lo que la gente dice que actualmente son los profetas. Llamaban al pueblo de Dios al arrepentimiento, porque el pueblo de Dios siempre ha sufrido de una falta de entrega sincera a Dios. Y aquí tenemos una línea del tiempo, vamos a ver si, bueno, ya no se ve tan bien porque la imagen de la pared no nos ayuda. Pero aquí vemos, ahí está bien, el profeta Amós, el profeta Oseas, y yo les mandé esta imagen en su celular, espero la tengan, y la caída de Samaria. Aquí vemos el profeta Miqueas, Jonás, Joel. Entonces, a lo que voy, nos damos cuenta que en nuestra Biblia los profetas están organizados de una forma diferente a como si hubieran ellos hablado en el tiempo. No están en orden cronológico, sino que están en un orden de lo más grande su ministerio a lo más pequeño. Por eso profetas mayores y profetas menores. Y hoy vamos a enfocarnos en 2 profetas nada más. En la mañana hablé de 4 profetas y en la mañana sí. Pues fue un tema un poquito largo, pero hoy no. En la tarde va a ser más corto. Solamente veremos 2 profetas hoy y 2 la siguiente semana. En nuestra Biblia, si vemos, están Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, y luego está Oseas, y luego Joel, y luego, después de Joel, Amós. Entonces, en nuestra Biblia se están ordenados de forma diferente y no de forma cronológica. Pero estos 2 profetas que vamos a ver hoy son profetas antes de la caída de Jerusalén. Un poquito ahí de datos también. El reino del norte siempre tuvo reyes malos. Todos los reyes eran malos. Ninguno seguía a Dios, de todos esos reyes. Ninguno seguía a Dios. Y Dios les había dicho que tenían que estar bien delante de Él para que el pueblo permaneciera. Pero el pueblo estaba mal y desobedecían a Dios y no obedecían a Dios. Y Dios les había dicho, si ustedes hacen las cosas mal, los voy a sacar de su país y los voy a mandar lejos. ¿Y qué creen que pasó? Nunca obedecieron. El pueblo siempre hizo lo malo y lo malo y lo malo.
Y llegó el año en el que este pueblo fue exiliado a Asiria. Y el reino del sur, los que están aquí abajo, ese reino había reyes buenos y reyes malos, y no todos hacían lo bueno ni lo malo. Había unos que hacían buenas cosas y otros que hacían malas cosas. Pensemos solamente algunos profetas en orden cronológico. El primero, Amós, y luego Oseas. Los dos son profetas del reino del norte. Es decir, esto le profetizaron al reino que siempre hacía las cosas mal. No le profetizaban al reino que se arrepintió, sino a los que nunca se arrepentían. Amós, pensemos un poquito en esto. Él era un profeta al reino del norte en tiempos de prosperidad económica, pero espiritualmente, ¿cómo estaban? En bancarrota. El tiempo de Amós era un tiempo de bancarrota espiritual. No avanzaban espiritualmente, aunque económicamente estaban bien. Iba a venir después la calamidad y la tristeza y todo eso, y ya habían pasado ellos también por cosas difíciles. Pero en ese momento, cuando Amós predica, era un momento de prosperidad, no era un momento de dificultad económica. La gente estaba bien, el país estaba bien, estable, era el tiempo del rey Jeroboam II, y era un reino fuerte, pero espiritualmente estaban mal. Y si vemos algunas cosas de Amós, solamente vamos a ver algunos versículos, podemos buscar en nuestras Biblias. Amós, entre los profetas menores, miren lo que había hecho el pueblo, aunque ellos andaban bien físicamente, no espiritualmente. Amós 2:4 dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? Dice aquí, menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas. Y les hicieron errar en sus mentiras, en pos de los cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, la cual consumirá los palacios de Jerusalén. Es decir, el pueblo, aunque había recibido la ley de Dios, ¿qué sucedió? La menospreciaron. No atendieron al mensaje de Dios y Dios dijo, por esa razón van a venir dificultades y calamidades. Dice aquí claramente, prenderé fuego. Israel, el reino del norte, versículo 6. Vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotearon en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos. O sea, hicieron muchas injusticias. Pero el pueblo había sido un pueblo bendecido por Dios. Solamente que la gente era, como vemos aquí, eran unos ingratos. Y tal vez se parece mucho a nosotros. Muy bendecidos, tal vez con prosperidad, tal vez no tenemos mucho, pero lo que tenemos está bien y es estable y no carecemos de nada. Pero ¿cómo está nuestra vida espiritual? Y tal vez escuchamos la palabra, pero tal vez somos como este pueblo que menospreció la ley de Dios y no guardaron sus ordenanzas. Capítulo 3, versículo 2 dice, a vosotros solamente os he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras rebeliones, por todas vuestras maldades. De todos los países de aquel tiempo, solamente el país de Israel, el pueblo de Israel, solamente ese pueblo era bendecido y amado por Dios. Y por eso Dios tenía más autoridad para castigarlos a ellos. Es como nosotros decimos, bueno, yo puedo castigar a mis hijos porque solamente a ellos los he cuidado y los amo. A los hijos del vecino no les puedo hacer nada, ni llamar la atención ni nada. ¿Por qué? Porque no son míos. A mis hijos sí, y en este caso Dios igual. A mi pueblo, solamente a ustedes les amé, por esa razón los castigaré. Pero el pueblo no había encontrado arrepentimiento. Si vemos capítulo 4, solamente voy a leer una frase que se repite en el versículo 6, 8, 9, 10 y 11. Dice al final de cada versículo 6 al final dice, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Versículo 8 al final, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Versículo 9, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Versículo 10, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Versículo 11, mas no os volvisteis a mí. Prepárate al final del 12 para venir al encuentro de tu Dios. Vean, era el pueblo de Dios, amado por Dios, pero rebelde. Y lo que vemos también aquí, en Amós,
Lo que vemos aquí en Amós es, vean el capítulo 5, el llamado de Dios para el pueblo. Capítulo 5, versículo 4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. O sea, en ese tiempo no habían sido esclavizados, no habían sido exiliados todavía. Pero Dios les dice: búsquenme y no van a ser exiliados. Búsquenme y van a vivir. O sea, Dios les llamó con tiempo y les llamaba a que le buscaran. Versículo 6, buscad a Jehová y vivid. Versículo 8 del capítulo 5, buscad al que hace las Pléyades y el Orión. Versículo 14, buscad lo bueno y no lo malo. O sea, el pueblo era llamado a buscar a Dios. Ahora, aquí lo interesante es que el pueblo parecía que sí estaba buscando a Dios. Miren, aquí les puse esto. 3 cosas. Dios llamó la atención del pueblo. En el capítulo 4 vemos que Dios les había de diferentes maneras llamado la atención, pero nunca se volvieron a ellos, ni aun en las grandes calamidades que habían sucedido antes. No despertaron su corazón, a pesar de que Dios les llamó la atención, como decimos, les jaló la oreja, el pueblo no se volvió a Dios. Y tal vez así somos nosotros, ¿no? Nos dice de una forma y no volvemos a Dios. Nos dice de otra, no. Sube el tono y nos habla más fuerte y tampoco. Y nos manda dificultades y tampoco. Nos manda cosas buenas y tampoco. Eran idólatras. El llamado de Dios es: buscarme y viviréis. Ahora, lo que decía era, lo curioso de aquí es que parecía que el pueblo sí estaba buscando a Dios. Pues es como si ahorita nosotros estamos aquí. Como decir, hermano, pues ¿cómo que busquemos a Dios? Pues aquí estamos, ¿no? Díganle a los que no vinieron, a ellos sí vamos a decirles que busquen a Dios. Lo curioso era que el profeta le hablaba a los que parecía que sí buscaban a Dios, no a los que no estaban ahí. Porque vean lo que dice el capítulo 5, versículos 21 al 23. Miren, el pueblo sí estaba ahí, pero su corazón no. Dice, aborrecí, está hablando Dios, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecéis vuestros sacrificios y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de los instrumentos. El 24, pero corre el juicio contra las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. ¿Qué decía Dios a este pueblo? ¿Que siguieran cantando y alabando? ¿Que siguieran dando ofrenda? No. Vean cómo Dios dice aquí, aborrecí y abominé vuestras solemnidades. O sea, el pueblo era muy solemne. Y decía, nosotros vamos a cantarle a Dios solemnemente. ¿Pero qué dijo Dios? Sus solemnidades las aborreció. Y a veces de eso nos jactamos nosotros, ¿no? Decir, somos solemnes, no somos escandalosos como otras. ¿Y qué? Eso no es garantía de que Dios esté escuchando y que Dios esté aceptando nuestros cantos. Dice el versículo 22, si me ofrecéis vuestros holocaustos y ofrendas, no los recibiré, ni miraré las ofrendas de paz. Quita de mí la multitud de tus cantares. A veces pensamos y decir, pues yo le canto a Dios y que con eso ya. Pero Dios dice, quita de mí. ¿Por qué? Porque el pueblo no estaba buscando a Dios realmente. En otra versión, aquí la puse, la nueva versión internacional, dice de esta forma, hablando Dios, detesto y aborrezco sus fiestas religiosas. No me agradan sus cultos solemnes. Y esto pues a veces nos cala, ¿verdad? Porque siempre decimos, somos solemnes, o sea, como si eso ya fuera una garantía, pero no siempre. Aunque me traigan holocaustos y ofrendas de cereal, no los aceptaré. No prestaré atención a los sacrificios de comunión de novillos cebados. Y Dios dice, aleja de mí el bullicio de tus canciones, no quiero oír la música de tus liras, pero que fluya el derecho, como las aguas, y la justicia como arroyo inagotable. Pensemos en nosotros. ¿Cómo estamos nosotros ahorita? El pueblo era idólatra, o sea, le iba bien en lo físico, en lo material, en la economía, pero eran idólatras.
Y tal vez nosotros decimos, bueno, es que yo no tengo un ídolo en mi casa, pueden ir y ver y no tengo ninguna imagen, ninguna escultura ahí, ¿a quién? Está bien. Pero muchas veces nosotros tenemos otros ídolos. El orgullo. A veces no nos humillamos por nada del mundo y eso es nuestro ídolo, nuestra propia naturaleza. ¿Va? Las posesiones también que tenemos, sean muchas, sean pocas, no tenemos que tener muchas. A veces decimos, es que yo tengo bien poquito, bueno, pero ese poquito que tenemos lo idolatramos como si fuera nuestro Dios, ¿no? La reputación también, la posición social es un ídolo, el entretenimiento, el dinero, el poder, la inmoralidad sexual, la autorrealización, el matrimonio, la familia o los hijos. A veces esos son nuestros ídolos. En la semana hablaba con unas personas y había una persona que me decía que tenía una persona en común, una amiga, que decía, es que yo si no me caso, no, ya para qué, ¿no? Como si esa era su razón de vivir solamente. Entonces, era una persona cristiana, que su ídolo era su esposo que ni siquiera tiene. O sea, era su ídolo, su matrimonio, lo que ellos anhelaban tener. Y no vivían felices porque no tenían eso teniendo a Dios. Eso era un ídolo para ellos. La familia, los hijos también. Y aquí hay una pregunta. ¿Cómo somos cuando Dios nos enseña algo? ¿Nos sensibilizamos cuando escuchamos el mensaje o somos como el pueblo de Israel? Que Dios nos habla y no nos volvemos. Dios nos habla otra vez y menospreciamos la ley de Dios. Y Dios nos habla por las buenas y por las mejores y no. Y por las malas y por las peores y tampoco. A veces somos así, pero parece que sí buscamos a Dios. Parece que sí estamos con Dios. ¿Por qué? Porque somos los que venimos, porque somos los que estamos bien, porque somos los que no faltamos, pero nuestro corazón realmente busca a Dios o no estamos buscando a Dios. Y era lo que los profetas tenían como lucha contra el pueblo, porque le decían al pueblo que sí estaba en los cultos, dejen de hacer eso. Oye, pues ¿cómo? O sea, aquellos ya se fueron tras los ídolos, nosotros que estamos aquí en el templo nos dices que busquemos a Dios, pues aquí estamos. Y Dios dice que ya no canten, y Dios dice que ya no ofrenden, Dios dice, como que decían, pues ¿cómo le hacemos, no? Porque era necesario, como dice Jesús, hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Pero a veces es importante también como pausar y decir, a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo bien o no? El otro profeta que vamos a ver es el profeta Oseas. Búsquenlo en sus Biblias. El profeta Oseas está un poco antes de Amós, pero aquí está más adelante en la cronología, ¿no? Era profeta al reino del norte también. Pero curiosamente, este profeta fue profeta antes de que el pueblo fuera expulsado de sus tierras por el imperio asirio y después de que fue expulsado. O sea, él vivió las dos. Lo que dijo Amós fue, buscadme y viviréis de parte de Dios. O sea, búsqueme y no van a ser exiliados. Y Oseas era como el último intento. Ya, tienen que arrepentirse ya porque ya están los asirios. Pero el pueblo no hacía eso. La situación era que aquí estaban viviendo lo que se le ha llamado el adulterio espiritual por falta de conocimiento de Dios. Miren, vamos a leerlo primero y luego ya le damos una breve explicación. Oseas capítulo 1, versículo 2. Y vean lo que Dios le dijo al profeta. Curiosamente es algo que Dios hizo en una ocasión y ya tal vez no lo volverá a hacer. Pero la petición de Dios al profeta, Oseas 1:2. El principio de la palabra de Jehová, por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. A ver, ¿cómo? Dios le dice al profeta, Oseas, ve y búscate una mujer que no te va a ser fiel, que es una mujer fornicaria, e hijos de diferentes, y cásate con ella. ¿Por qué? Porque así la tierra está haciendo conmigo. Y yo no sé cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a hacer eso. Yo pienso que nadie. O sea, cásate con ella que sabes que se dedica a la prostitución, pues así siendo claros. Nadie va a querer hacer eso. ¿Pero por qué? Porque Dios quería ilustrar que el pueblo así era.
Y Dios le dice a Oseas, tú lo que vas a hacer es ser fiel. Y la mujer se va a ir tras sus amantes y tú vas a tener que ir tras ella y traerla de donde ande. E ir por ella y recibirla en tu casa y volverla a amar. Era algo difícil para el profeta Oseas. Pero eso era lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque eso era lo que Dios hacía. Dios estaba siendo fiel, amoroso, cuidadoso, perdonador. Era un hombre fiel. En este caso era una relación de fidelidad de Dios para su pueblo. Pero el pueblo, ¿qué hacía? Ahí está Dios, me voy con los dioses falsos. Y regreso, como quiera, ahí está mi lugar. Y eso no se debe de hacer. Y Dios entonces ilustró por medio del profeta Oseas. Vean lo que dice Oseas 2, versículo 13. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba los arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Está hablando que él va a castigar a la ciudad. Ya diciendo, ya voy a castigar a esa ciudad. ¿Por qué? Porque se disfrazaba y se ponía muy... Dios está usando una figura retórica, una figura de lenguaje, como si la ciudad fuera una mujer. Y se viste y se engalona, pero va tras sus amantes. Podemos pensar nosotros, es como que nos preparamos mucho para ir a unos eventos, a otras cosas, pero para venir a la iglesia y ya son las 6:20, ya no alcanzamos, ya no voy, ya. Pero para ir a otras cosas, ahí sí, desde las 4 ya estamos preparados, ya no estamos bañados, ya estamos listos, vámonos para llegar a tiempo. Pero para las cosas de Dios, ya no me dio tiempo, ya no voy, no pasa nada. Como quiera Dios me ama. Y ahora, ¿es verdad? Sí, sí es verdad, y nos va a seguir amando, esta es la maravilla de Dios. Pero no tenemos que ser así de ingratos con Él. Y a veces somos muy ingratos. Como el pueblo en el tiempo de Oseas. Oseas, capítulo 3. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. O sea, como el amor de Dios. Ama a esa mujer que anda con otro, como el amor de Dios para su pueblo Israel. Así es el amor de Dios. Ahora vamos al capítulo 4, que es el versículo más famoso de Oseas. Capítulo 4. Y pensemos, ¿por qué razón era así el pueblo? ¿O por qué somos así con Dios? Porque nos falta conocerle más. Voy a leer algunos versículos del 1 en adelante. Dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Versículo 6, el versículo más conocido, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y aquí está escrito el versículo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré el sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Pensemos un poquito aquí. El pueblo parecía que estaba con Dios, parecía, externamente sí. Pero en aquellos tiempos, y de hecho en el libro de los Reyes dice que lo que hacía el pueblo era, servían a Dios, pero también servían a los Baales. Y servían a Dios, pero también servían a los ídolos falsos. Y dice, y así hasta ahora, están habituados que realmente ni sirven a Dios, ni sirven a los Baales, sino que están ahí como, dice, una torta no volteada, dice también Efraín, es dado los ídolos, deséchalo, es una torta no volteada, es decir, no están bien curtidos, pues es un pueblo que no se ha decidido completamente por Dios. A veces sí, a veces no. Y el punto fue, o aquí lo tenemos, que al pueblo le faltó conocimiento. Desechó el conocimiento. ¿Y qué dice Dios? Bueno, como tú desechaste el conocimiento, yo te echaré el sacerdocio.
Y como tú menospreciaste o te olvidaste de la ley de Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Vean lo que dice Oseas 6, otra vez pensando en el llamado de Dios aquí en Oseas. Dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. O sea, el llamado es a volver a Dios. Versículo 15. Y aunque yo os enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. O sea, a la media hora no regresaron como debió haber sido. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Eso será su escarnio en la tierra de Egipto. Volvieron, sí, volvieron, pero no a Dios. No volvieron a donde deberían de haber vuelto. Hay dos cosas que Dios dice. Desechaste el conocimiento, te voy a echar del sacerdocio. Te olvidaste de la ley de Dios, yo me voy a olvidar de tus hijos. Pensemos en esto un poquito. El pueblo se le dijo que serían echados del sacerdocio. Es decir, que el pueblo ya no podía representar a Dios ante las demás naciones. Si vemos Éxodo 19, cuando Dios estaba formando la nación de Israel, Dios le dice, voy a hacer de ustedes un reino de sacerdotes. O sea, la nación de Israel tenía que ser luz y bendición para todas las naciones alrededor. Por eso el reino de David y el reino de Salomón eran gloriosos. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Salomón estaba en su reino, dice que venía la reina de Sabá y escuchó, o sea, desde África venía y escuchó toda la sabiduría de Salomón? Pero luego más adelante, si ponemos atención, dice que así también venían diferentes reyes y de diferentes naciones a escuchar de la sabiduría de Salomón. La idea de Dios era que Israel fuera un centro de donde la gente pudiera llegar y adorar a Dios. Pero ¿qué hizo Israel? Se cerró. Nosotros somos solamente los del pueblo de Dios y todos los demás son los paganos, no pueden entrar en el pacto. Cuando Dios dijo, no, ustedes sean luz y no sean cerrados, pero el pueblo solamente se cerró. Y dejó de conocer a Dios y Dios dijo, ¿saben qué? Ya los voy a echar del sacerdocio. Ya no van a ser una nación que represente mi nombre ante las demás naciones. Eso lo vemos en Éxodo 19, cuando dice que Dios dijo que ellos serían una nación de sacerdotes para representar a Dios ante las demás naciones. Pero luego Dios dijo, si vemos la diapositiva anterior, te olvidaste de la ley de Dios, también yo me olvidaré de quiénes, de tus hijos. Y eso está tremendo. Está tremendo que Dios diga, tú desechaste, tú te olvidaste de mi ley. Pues ¿sabes qué? Yo me voy a olvidar de tus hijos. Y yo no sé cuántos padres digan, bueno, a mí no me da igual si Dios se acuerda o no se acuerda, bendice o no bendice a mis hijos, nada, con que a mí me bendiga. Creo que nadie tiene ese pensamiento, y si tiene ese pensamiento, pues yo creo que no debió ser padre. Eso lo dije en la mañana, ¿no? O sea, yo creo que no tiene por qué ser padre, se equivocó o lo que sea. Pero todos pensamos, yo quiero que a mis hijos les vaya bien y que Dios los bendiga. Bueno, una forma de hacerlo es no olvidarnos de la ley de Dios. Y si pensamos en Éxodo 20, dice que Dios habla y dice, hago misericordia hasta la tercera y cuarta generación y a millares de los que guardan mis mandamientos. O sea, si yo quiero que a mis hijos les vaya bien, yo tengo que conocer a Dios y tengo que tener en mente su palabra y obedecerla. Eventualmente, después de muchas advertencias, el reino del norte fue llevado. O sea, Amós les decía, buscadme y viviréis, buscadme y no van a ser exiliados. La gente no obedeció. Y con Amós, la gente tampoco obedeció. Y entonces llegó el año 722 a.C. y fue cuando todos fueron, o la gran mayoría fueron deportados a Siria. Y acá se quedaron solamente los pobres y los que no podían trabajar. Y pensemos, ya para terminar, en dos cosas. La primera, nosotros, ¿cómo estamos actualmente? Lamentablemente, el cristianismo en general, actualmente muchos carecemos de analfabetismo bíblico. ¿Qué significa eso?
pues que no conocemos la Biblia, que no conocemos a Dios, no conocemos lo que Dios hizo y las historias, y no conocemos, como vemos aquí, los atributos, el carácter, las obras de Dios, la persona de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Jesucristo dijo en la oración, Juan 17, que ayer teóricamente lo leímos, que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Necesitamos conocer a Dios, pero muchos no los conocen. Si podemos pensar, ¿cuáles son los atributos de Dios? Y lo que hace es que nos hacemos un Dios a nuestra imagen, a nuestra imaginación, de acuerdo a nuestras ideas. Y de ahí nadie nos quita. Yo recuerdo que tenía un compañero en la escuela bíblica que él decía, Dios no castiga a nadie. Me lo he dicho, pues lee los profetas, ahí está lleno de castigo de Dios, ¿no? Y él decía, no, Dios no castiga a nadie. Y ya sé que no castiga a nadie. Y yo le decía, mira, vamos a leer, sí, ahí dice, pero Dios no castiga. Bueno, pues ya. Entonces ya no hubo forma de que su mente fuera moldeada para conocer a Dios. Y así estamos muchos de nosotros. Decimos que creemos en Dios, pero es un Dios muy diferente al que vemos aquí, ¿verdad? ¿Y saben por qué? Porque estaríamos más preocupados y nuestras oraciones fueran diferentes. Yo a veces en las reuniones de oraciones digo, hermanos, oremos no nada más por salud y por trabajo, porque Dios nos va a dar eso si nosotros hacemos las cosas que... Bueno, ya no les digo tanto como antes, pero antes sí les decía, vamos a orar más espiritualmente por personas salvas, oren por una persona, oren por... ¿Por qué? Porque pensamos o decimos, bueno, el plan de salvación es pero en nuestra forma de vivir pensamos que tal vez Dios al final va a perdonar a todos y amar a todos y a salvar a todos, porque si viéramos el Dios de la Biblia diríamos, no, o sea, Dios es justo. Y si la persona no recibe su regalo, la Biblia enseña que hay un lugar de condenación, es el infierno. Pero así decimos, no, yo ya no creo que haya infierno, porque yo no creo que Dios mande a la gente al infierno. Entonces es el Dios de tu imaginación, pero el Dios de la Biblia sí dice que habrá un lugar de castigo y de tormento. Y que solamente hay un camino, que no hay muchos caminos. Y si lo viviéramos, si lo entendiéramos, estaríamos más pensando en eso. Y no solamente en cómo nos sentimos mejor nosotros mismos. Un Dios que está para mí y no un Dios que está para glorificarle nosotros a Él. Son dos cosas muy diferentes. Y por último, muchas iglesias, ya pensando en el nuevo pacto en cuanto a las iglesias, han sido, y lo pongo entre comillas, echadas del sacerdocio. Es decir, muchas iglesias han dejado de cumplir la función de Dios para ellos, la función que Dios había designado para su pueblo. Entonces, las iglesias ya no. Y pregunta, tal vez sucederá, como decían los apóstoles, diles que, como decían los apóstoles, ¿seré yo maestro? Cuando Jesús dijo, alguno de ustedes me va a entregar, seré yo. Debemos de pensar realmente, o sea, ver la Biblia nos debería decir, seré yo, seremos nosotros, o sea, será esta iglesia, pensemos, será esta iglesia, que he escuchado cosas muy buenas de esta iglesia, pero no de hace, no sé, 10 años para acá. Y, que la iglesia que tenía misiones y que abría y que hacía acá y eso, sí, qué bueno. Pero ahorita, ¿cómo estamos? Ahorita. Nomás está de vernos, ¿verdad? Unos a otros. Tal vez será un llamado de Dios de, oye, ponte las pilas, o van a ser sacadas del sacerdocio. Y eso lo vemos también en el Nuevo Testamento cuando Jesús le dice a la iglesia, arrepiéntete, porque si no vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y muchos han entendido que aquí se refiere a, dejarás de ser una iglesia verdadera para ser pues un club social, o ni eso, ¿verdad? Porque no cobramos membresía. Y han sucedido muchos países donde las iglesias se cierran y las convierten en otras cosas, en algunas que son muy bonitas, museos, en otras que no tanto, cantinas, y en otras pues que las usan para otras cosas. Pero tal vez hemos escuchado de otras iglesias que dicen, esta iglesia era muy grande y hacía esto y grandes cosas y salían misioneros y enviaban y todo. Y ahorita, una iglesia muerta.
Ven nada más puros viejitos ahí y ya no tienen nada. Yo he escuchado de varias, yo sé que ustedes tal vez también. Pero pensemos, ¿seremos nosotros también? Que Dios está diciendo, oye, si no nos ponemos bien, si no conocemos a Dios, tal vez seremos echados del sacerdocio. Y yo una vez les decía, nadie puede vivir la vida por ustedes. O sea, nadie puede venir y decirme, sabes que como tú no lees la Biblia, yo la voy a leer por ti. Y como tú no conoces de la palabra, yo la voy a leer por ti y yo te voy a traspasar así todo, así mágicamente. Entonces, ya no nada más yo conozco, sino tú también conoces porque yo soy el que te... No se puede traspasar eso. Nadie puede leer la Biblia por ustedes, nadie puede orar por ustedes, nadie puede congregarse por ustedes. Tienen que hacerlo ustedes mismos. Nadie puede buscar a Dios en lugar de ustedes. Cada uno tiene que hacerlo, porque somos buenos para echarle la culpa a los demás siempre, ¿no? Ay, no, es que nos hacía esto, ay, es que aquello, pero a veces nosotros mismos somos los que no le echamos ganas. Y al final, y aquí también, no es por, no es con ánimo de hablar directamente de nadie, pero solamente pensemos, hay muchos hijos de creyentes que han sido, y entre comillas, olvidados por Dios, porque Dios no puede olvidar, pero bueno, esa es una forma de que Dios dijo, yo me olvidaré de tus hijos. Y le decía a veces, en la mañana le decía que a veces nos jactamos igual de lo de antes. Es que mi hijo nació en el camino de Dios y en la cuna, que yo le decía en la mañana, casi dicen, aquí paría mi hijo, ¿verdad? Aquí en el altar y fue consagrado a Dios. Y ahí estuvo y estaba de joven y de muchacho. Y la pregunta no es qué hizo antes, la pregunta es, ¿y ahora qué? Hoy. Porque antes sí, qué bueno, o sea, qué bendición, pero hoy, ¿será que Dios está devolviéndonos esa falta de interés en sus cosas por medio de esa reprensión? Y hay que tener cuidado porque a veces nos confiamos en lo antiguo y no, hay que pensar ahorita. Y ese es el mensaje de los profetas. No es el mensaje como anteriormente o como algunas personas dicen, no, dile cosas bonitas a la gente porque eso es lo que quieren oír. Sí, eso es lo que quieren oír, pero no es lo que tenemos que decir. Y quiero cerrar con una parte en el Nuevo Testamento, 2 Timoteo capítulo 4. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Del 2 Timoteo capítulo 3 16 al 4 4. Leo, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es necesario para nuestro crecimiento, nuestra formación? ¿Qué es lo único que necesitamos? La palabra de Dios. Obviamente con el poder del Espíritu Santo, pero es lo que necesitamos. A veces decimos, es que a tal gente hay que darle otra cosa y hay que hacer otras actividades y hacer... La palabra de Dios es suficiente para enseñarnos, corregirnos, redarguirnos, para instruirnos. Por esa razón, capítulo 4, Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, reprende, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué tenía que hacer Timoteo? Predicar. ¿Predicar qué? La palabra. ¿Por qué? Porque la palabra enseña, redarguye, corrige e instruye. Para formarnos y para estar preparados para toda buena obra. Y versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, la gente ya no va a querer. Y va a decir, no, eso no está bien. Seguimos. Dice, sino que teniendo comezón de oír, 4:3, 2 Timoteo 4:3, sino que teniendo comezón de oír,
Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. O sea, la gente lo que haría sería, no me gusta este mensaje, que mucha Biblia y que estudie la Biblia y que aprenda. No, 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 mejor eso ya no. Y mejor voy a escuchar lo que me gusta escuchar. Y entonces busco maestros que me enseñen lo que quiero escuchar. Eso es, la gente se amontonará maestros que les hablen conforme a sus propios deseos. Y hay gente que así es que dicen, no me gusta, mejor voy a escuchar a este predicador que sí me gusta y a este que me gusta, este que me gusta, que me gusta. Puras que me hablen cosas bonitas, pero a veces nos tienen que decir las cosas como los profetas. Se están apartando de Dios, se están idolatrando, están siendo adúlteros espiritualmente y no nos gusta, pero tal vez es lo que debemos de escuchar de vez en cuando. Y a la siguiente veremos otros dos profetas la siguiente semana, con el favor de Dios. Vamos a orar. Pónganse de pie, por favor, para orar. Señor, en esta hora queremos pues pedirte que nos ayudes, pedirte perdón porque pues también nuestros corazones, Señor, no están como deberían de estar siempre entregados a ti al 100%, Señor. No, hemos fallado, Señor, en amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y nos hemos dedicado a buscar y amar a otros ídolos con nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas. Y en lugar de dar tiempo para ti, de conocerte, de amarte, tal vez nos dedicamos a otras cosas. Señor, perdónanos y ayúdanos, Padre, a poder ser fieles a ti y que la fidelidad sea sincera, Señor, no fingidamente, sino que sea sincera. Que atendamos a tu palabra, Señor, que seamos sensibles a ella. Y ayúdanos, Padre, a poder ver la maravilla de tu amor, que tú siempre estás presto para perdonarnos y para amarnos. Señor, en tus manos nos ponemos, Padre, y ayúdanos a crecer en conocimiento delante de ti, Señor, a buscarte, no solamente una o dos veces a la semana, sino buscarte constantemente, Señor, en nuestros días, a conocerte y, Señor, a que nuestro corazón esté alineado contigo, que volvamos a ti, Señor, con sinceridad, para que tú recibas nuestras vidas como agradecimiento y como ofrenda. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Gracias. Pueden sentarse.